¿Encontrar condiciones de otro planeta en nuestro propio planeta? Sí, así es. Y es que el continente antártico, el de mayor altitud de todos, nos sorprende con muchos récords mundiales gracias a su ubicación y las características físicas que esta ubicación le otorgan, llegando a tener temperaturas tan frías que hasta hace poco no pensábamos posibles de encontrar en la Tierra. En este episodio hablamos con el ingeniero ambiental guatemalteco Ricardo Molina, fundador del Instituto Polar Guatemalteco y el Centro Temático Polarium. Ricardo nos cuenta cómo fue su primer encuentro con la Antártida, inicialmente en un salón de clases, para años más tarde por fin poner un pie en el continente, y los más de 10 años que le ha dedicado con la misión de acercar el continente blanco a todos los guatemaltecos. ¿Por qué un país tropical necesita un instituto polar? ¿Por qué es importante el estudio de la Antártida? ¿Quiénes y cómo podemos ir al continente blanco? Entrenamientos, plantas antárticas, pingüinos, condiciones extremas y hasta astronautas. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, Ricardo. Bienvenido a Epistemas. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ricardo Molina? Ok, pues muchas gracias por tenerme acá en primer lugar. Un saludo a toda su audiencia también. Esperamos que este podcast pueda servir de inspiración un poquito para a quienes nos escuchan. Pues bueno, Ricardo, yo soy una persona que me considero muy curiosa. Le gusta aprender demasiado de todas las áreas, de cualquier cosa que haga beneficio a mi vida. Soy muy paciente, me considero una persona exploradora por naturaleza. Y también es importante mencionar de que soy una persona creyente, profeso una religión. Y eso también me ha ayudado mucho a mi vida y a balancear mi vida. Algunas personas me han catalogado como un buscavidas y un hacedor de brechas. Y si me permiten compartir un poquito de esto, es que se me ha catalogado como un hacedor de brechas por lo mismo de que estamos haciendo un camino. Y entonces yo como me visualizo es de que yo voy así con un machete en medio de la jungla, quitando todo el monte que está grandísimo y haciendo un camino. Entonces ese básicamente es como yo me identifico como persona. Y un buscavidas porque realmente eso es en lo que me he dedicado toda mi vida, en buscarme la vida, en hacer cumplir mis sueños y tratar la manera de dejar algo bueno en nuestro mundo, en nuestro país, en la comunidad donde nos tocó vivir. Pues básicamente ese soy yo, una persona tranquila, común y corriente, con un trabajo pues normal y pues ahí buscándome la vida. Uy, yo creo que aquí estamos en desacuerdo con que es un trabajo normal lo que haces. Un poquito en desacuerdo. Bueno, pero antes de llegar a ese trabajo, te describiste como una persona curiosa, paciente y exploradora. ¿Desde chiquito eras así de curioso y explorador? Fíjate que sí, yo tengo recuerdos de cuando estaba en el colegio que a mí me gustaba perderme en el colegio. O sea, a mí siempre me acuerdo que las maestras tenían que irme a buscar en dónde está Ricardo porque ya tocaron el timbre y no ha venido. Y yo entre los pasillos viendo las clases me encantaba ver, por ejemplo, los carteles que hacían en las otras secciones y me ponía a leer, a ver y yo me perdía en los pasillos. Hace de cuenta que yo era un mochilero en el colegio y, y siempre andaba dando vueltas por todos lados, por todos los pasillos y tratando de manera de ver qué era lo que estaban haciendo y cómo lo hacían. Y paciente sí, fíjate, porque creo que eso es un don que una persona puede tener, el don de la paciencia. Cuando tú sos paciente, te das cuenta de que las cosas que valen la pena van a llegar, pero van a llegar a su tiempo. Tenés que saber esperar. Y como ustedes lo acaban de decir, no es un trabajo normal quizá, pero cuando ya tú te metes bien en el rollo, ya lo ves como un trabajo regular de tu día a día. Y tienes que tener paciencia en cualquier área de tu vida, en cualquier cosa que estés haciendo. Tienes que ser paciente y esperar para que las cosas lleguen. Obviamente trabajar para eso, pero las cosas de palacio van despacio, dicen dicho.
Me encanta porque uno creería, primero, que en un colegio, o sea, que vas a estar explorando en el colegio entre las clases y demás, pero encontrabas la forma de entretenerte y aparte, con esto de la paciencia, creo que es un buen recordatorio y al menos a nosotras nos cae re bien en este momento recordarnos que las cosas toman tiempo y que todo lo que vale la pena, o sea, hay que esperarlo, pero también esperarlo activamente, ¿no? O sea, siempre trabajando hacia él, hacia esto que queremos. Entonces, la verdad es que súper, súper chileras estas cualidades y entonces me entra la duda. ¿Curioso por algún área en específico desde chiquito o era así como por todo en general? ¿Cómo fue dándose tu curiosidad hacia la ciencia? Fíjate que yo realmente era curioso por todo. Me gustaba aprender de todo y por lo menos ver cómo era que hacían las cosas. Yo creo que esta curiosidad por la educación nace a raíz de que mi mamá es maestra de escuela. Ella toda la vida ha dado clases en la primaria. Entonces, yo creo que ahí fue donde yo realmente aprendí y tenía curiosidad de saber cómo era que lo hacía. Entonces, yo me iba a curiosear cómo era que ella preparaba sus clases, cómo era que yo le decía, mamá, yo sé escribir, pero ¿cómo es que me enseñan a escribir? Entonces ella me decía, mira, es que nosotros los profesores preparamos estas clases, estas maneras para que los niños aprendan. Entonces yo curioseaba desde los dos puntos de vista, tanto como el maestro de cómo hace para enseñar y el estudiante cómo hace para aprender. Entonces era un poco de eso, de cómo yo curioseaba. Y luego que desde pequeño yo tuve un llamado por el medio ambiente, podemos llamarlo así. Yo recuerdo una vez que una persona tenía un gas de esos extintores y empezó a sacar el gas por dentro y cuando lo sacó yo así como que, la gran, o sea, fue como un impacto muy duro hacia mi vida. Yo dije, este está contaminando el ambiente. Entonces desde chiquito, te digo, yo tenía más o menos ahí como unos 12 años quizá. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que lo mío era el medio ambiente. No sabía realmente hacia dónde irme con esa carrera de medio ambiente porque es muy amplio el campo, pero sí sabía que yo iba a hacer eso. O sea, te digo, yo cuando entré al bachillerato, yo ya sabía lo que iba a hacer. Yo ya sabía que quería estudiar el medio ambiente. No sabía dónde, no sabía cómo, pero sí sabía que esa era mi carrera. Qué bonito que desde la influencia de tu mamá como alguien que trabaja en el área de educación, te interesó también la parte de educación a ti. Y tú creciste en Huehuetenango, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, yo nací acá. Pues, y digamos, me da curiosidad que en el podcast también ya hemos tenido a varios invitados que son de otras partes de Guatemala que deben ir a la ciudad a estudiar una carrera universitaria. Creo que eso afortunadamente ya está cambiando un poco y hay más opciones en otras partes que no sea la ciudad, pero lamentablemente mucho sigue muy centralizado. Y ahorita que mencionaste que sabías que iba a ser algo en ambiente, pero no sabías exactamente cómo decidiste ir a la ciudad y estudiar ingeniería ambiental. ¿Cómo fue esa decisión por la ingeniería ambiental al final? Sí, fíjate que yo sabía que quería estudiar algo en medio ambiente, pero yo estudié bachillerato en computación. Entonces, como que lo que sigue después de ese bach en compu es ingeniería en sistemas. Entonces, yo tuve mucha influencia también en estudiar ingeniería en sistemas, pero hubo algo que me dijo, no, vos tenés que andarte por el medio ambiente porque eso es lo tuyo y tenés que irte por ese camino. Pero fíjate que el último año de bach, te estoy sincero que sí fregué, así como decimos al buen Chapín. O sea, me fue re mal en el último año de bach. Entonces, eso fue como que un golpe bien duro porque yo no sabía, entonces como estaba fregado en las clases, si debiese repetir la carrera o buscar algo aquí en Huehue. O sea, no sabía qué hacer porque me había ido muy mal. Pero fíjate que al final de cuentas, lo que hice fue ponerme las pilas y yo dije, bueno, voy a hacer el trabajo de orientación en la Landívar porque pues era la única que ofrecía ingeniería ambiental en la capital. Y depende cómo me vaya ahí, pues veo qué hago, ¿no? Pero yo llevaba esa cosa de que era malísimo para el estudio, ¿va? Y al final del día, pues yo me hago ese examen de orientación, el de admisión también, y resulta que sí me aceptaron. Entonces yo dije, bueno, o sea, sí puedo, aunque haya pasado esa mala etapa, esa mala experiencia, creo que puedo hacerlo.
Y fíjate que no me lo vas a creer, pero yo me prometí de que en la carrera nunca más iba a volver a sentir esa experiencia tan horrible que se siente que perdás casi todos los cursos. Afortunadamente a mí me pasó eso en el colegio, entonces yo ya tenía ese sentimiento y esa sensación de saber que estás haciendo algo mal. Entonces siempre que estaba en la U, siempre pensaba en no volver a esa parte de atrás de mi vida, de dejar mal las clases. Entonces eso fue una lección de vida. Entonces en la U, pues gracias a Dios me fue bien. Pero tú me mencionabas cómo fue el proceso de salir de Huehue para Guate. Afortunadamente yo pues tengo familia en la capital y no fue muy difícil porque pues una tía fue la que me acogió en su casa. Me dijo, no, Ricardo, venite para acá, que mira que mis hijos van a entrar a la U también, vas a estar aquí tranquilo y todo. Entonces realmente no fue muy complicado. Sí complicado en el hecho de que tenés que dejar tu casa, tenés que dejar a tu familia, a tus amigos, dejas todo lo que has desarrollado aquí para moverte a otro lado que no conoces, que es incierto cómo va a ser la U, la gente y todo. Pero fíjate que menos mal que me fue bien. No era otro país, era el mismo país, era la misma lengua, la misma gente. Así que me acoplé muy bien a la capital y siempre teniendo eso en mente, ¿verdad? De no querer hacer lo que hice en el colegio. Entonces yo creo que eso fue como que un motorcito que me ayudó a salir adelante en la U. Yo no sabía esto de ti. Bueno, no sé si hablamos de esto ya cuando grabamos para quienes nos escuchan, pero Ricardo y yo ya nos conocíamos nos conocimos en el 2012. Y bueno, qué bonito, la verdad, es que es tan cierto también, pues no solo que, tal vez uniéndolo a lo que decías antes de la paciencia junto al trabajo duro, que también siempre está en nosotros el cambiar las cosas, ¿no? Cometemos errores, está bien, todo es normal, pero está en nosotros también cuando decidamos, no, ok, no quiero sentir esto nunca más, vamos a trabajar para cambiarlo, mejorarlo, hacer algo encaminados a aquello que queremos en cualquier momento, ¿no? Que gracias por compartirnos eso. Yo creo que a muchos nos ha pasado que de repente, porque nos va mal en algo, pensamos que ya estamos destinados a fallar y no es cierto. En cualquier momento podemos levantarnos de nuevo. Y bueno, la carrera de ingeniería ambiental, ¿fue lo que esperabas cuando empezaste? ¿O no cumplió tus expectativas? ¿O imaginabas algo distinto? Fíjate que cuando me moví a Guate, tuve la oportunidad de hablar con el decano de facultad de ese entonces, porque yo iba mucho con la mentalidad, ¿sabes?, de ecologista, de Greenpeace, de salvar el mundo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo llego a hablar con él, sentí que él hizo como match conmigo, con mis ideas. Entonces, yo dije, sí, es acá, porque fíjate que, ponétele los de Huehue. Antes de irnos a la capital, exploramos Xela, porque es una ciudad más cercana acá, la tenés a hora y media. Entonces, yo exploré Xela, realmente no había nada ahí que hiciera clic con lo que yo quería, entonces yo dije, no, definitivamente la Capi. Y entonces hablando con esta persona que ya no es decano, dejó de ser decano hace muchísimos años, me comentó mucho, entonces me llenó demasiado las expectativas. Entonces yo estaba así en mi casa de que no, yo me quiero irme, quiero estudiar ingeniería ambiental. O sea, yo desde el día uno entré súper motivado. Y fíjate que no me arrepentí en ningún momento y sí cumplió mis expectativas. Yo creo que la superó porque los profesores, las oportunidades que nos daban. Sí que tuve un pequeño problema que se los voy a comentar más adelante en cuanto a cuando yo incursioné en el mundo antártico, pero sí que me sentí muy, muy a gusto siempre en la carrera con los compañeros, las giras. Ustedes creo que se familiarizan demasiado con las giras. Yo creo que los biólogos hacen el triple de giras que los ambientales, pero o sea, súper, súper chilero, creo yo. Y fíjate que el momento en donde yo dije, esto es para mí, fue cuando, me acuerdo que el primer día, la persona que abrió, digamos, como que inauguró la carrera, habló de biocombustibles, habló de energías renovables, habló creo que hasta de glaciares. Yo así como que dije, wow, esta carrera como que sí se ve es lo que yo creo que es. Y así fue como entré y poco a poco me empecé enrollando más en los cursos hasta que pues ya encontré que era lo mío, ¿verdad? O sea, la ingeniería ambiental es súper amplia, pero yo hice énfasis en algo que yo quería y así fue como le entré. Antes de irnos a lo más específico de la gran pregunta que tenemos, que es ¿cómo llegaste a la Antártida? Quisiera que justo así como tú te fuiste convenciendo y platicando con esta persona que era el decano y en las clases de tus profesores, que nos contaras un poquito de qué es la ingeniería ambiental,
porque creo que nosotros tenemos una idea o pues completamos una idea en nuestra cabeza, pero no es lo mismo que conocer la carrera y todo lo que involucra, ¿no? Es un campo muy amplio, como lo decías, entonces si nos puedes contar un poquito de qué trata y todo lo que podríamos hacer con esto. Fíjate que la ingeniería ambiental en sí lo que es que aplica la ingeniería a solucionar problemas ambientales, como por ejemplo la contaminación de desechos sólidos, la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica. Entonces el ingeniero ambiental lo que hace es primero describe cuál es el impacto, cuál es el ecosistema, cuál es el impacto, y a raíz de que ya tiene como que una radiografía del ecosistema y cuál es el agente negativo que está afectando eso, ella propone una solución. Puede ser una solución que involucre tecnología, una solución que involucre a los sectores que están metidos en la contaminación, sector económico, social, político. Entonces, básicamente, lo que hacemos es eso, buscar soluciones a los problemas que están ahí afectando el entorno ambiental. Y el medio ambiente, pues, es la combinación entre el medio natural y su relación con el ser humano. Entonces, básicamente eso es buscar soluciones. Y de todas estas aplicaciones, este gran campo, ¿tú cuando empezaste la carrera tenías alguna idea ya de a qué querías especializarte? O justo antes mencionabas también de cómo en algún momento en la carrera encontraste eso en lo que querías especializarte. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo encontraste y qué era? Fíjate que en primer año de la carrera, yo lo que quería hacer era biocombustibles. De hecho, yo tenía un pequeño laboratorio en mi casa cuando viajaba a Huehue, porque yo viajaba cada 15 días. Yo destiné un cuartito que teníamos ahí en la casa para hacer dizque un laboratorio, ¿va? Entonces, yo tenía ahí cristalería de laboratorio. Yo creo que me acuerdo que mandé a hacer una mibata incluso, ¿va? Y entonces yo estaba muy enrollado con eso de los biocombustibles, pero yo quería hacer un biocombustible casero, de aquel que se hace con aceite de cocina quemado. Entonces yo como que hacía mis formulitas ahí y lo dejaba reposar hasta que tenía la solución que supuestamente era biocombustible. Mira, yo nunca lo probé, yo sé que no servía, pero en mi mente yo ya estaba desarrollando biocombustibles. Pero ese fue como que solo, digamos, el comienzo, porque no duró mucho esa ilusión, porque después en segundo año yo llevé una clase que se llamaba Ecología Humana y ahí fue donde yo realmente encontré mi pasión, ¿va? Que era la Antártida. Esa clase, digamos, fue como que el parteaguas. Wow, eso me da muchas más dudas. ¿Cómo de una clase de ecología humana llegaste a la Antártida? Sí. Es que ¿Qué te fíjate que enseñaron? es que fíjate que este profesor lo que hizo fue preparar una serie de diapositivas en donde mostraba los impactos del ser humano hacia el planeta. Entonces nos mostraron un montón de imágenes, ¿verdad? Así bosques en llamas, ríos contaminados, lagos, basura, y yo decía, bueno, eso sí que gran impacto, pero de repente fíjate que en una de sus diapositivas mostró un glaciar derritiéndose, así cayéndose en pedazos. Y cuando yo vi esa imagen, ahí mira, ahí fue donde yo me quedé choqueado y fue donde dije, wow, qué cool, yo quiero ser de esos que estudian eso. Ahí fue, digamos, el momento exacto en donde la carrera me presentó de que se podía estudiar en hielo. Entonces ya dejé de escuchar el resto de la clase, ¿va? Porque yo estaba impactado con ver un glaciar cayendo en el mar y haciendo un gran estrago ahí. Y cuando llegué a la casa en la noche, yo me acuerdo que me puse a investigar, va, así en YouTube, glaciares derritiéndose, y ahí fue donde yo me enteré que existía un lugar que se llamaba Antártida, continente antártico. Entonces a partir de ahí yo dije, no, es esto lo que yo quiero hacer y yo voy hacia allá. Entonces así fue. Me acuerdo que también nos daban chance de hacer presentaciones así, digamos, abiertas, va, que uno expusiera su propio tema. Y me acuerdo que yo empecé a exponer de la Antártida, del cambio climático, de glaciares derritiéndose, y la mara se quedaba así como que, ¿y este qué está haciendo ahí, va? O sea, toda la mara presentando casos de estudios de Guate, va. Y yo presentaba glaciares derritiéndose. Entonces los profesores igual se quedaban así como choqueados de que, como que ¿qué está presentando? O sea, sí cumple con los requisitos, pero como que no está como que muy enfocado a nuestra realidad, ¿va? Entonces sí me sentí como que un extraterrestre al inicio.
yo como que no acoplaba ahí, digamos, a la malla curricular, pero luego como que ya la gente igual como que fue aceptando, ¿verdad? De que yo pues iba por ese lado y ya empecé pues a plantearme el objetivo de la meta de cómo llegar a la Antártida. Interesante porque creo que la reacción que nos compartías de tus profesores y de tus compañeros ¿por qué estás estudiando? Algo que ni siquiera está pasando aquí, creo que es la reacción tal vez que normalmente la gente tendría, ¿no? O sea, así como, bueno, pero ¿por qué estás estudiando la Antártida si aquí no hay glaciares? Si aquí, o sea, apenas si hay frío, o sea, entonces me imagino que ese fue como un gran reto para ti en cuanto a nos contabas, ¿verdad? Abrirte camino en esta área. Y entonces, ¿qué fue lo que hiciste para llegar a la Antártida? Pues precisamente, los profesores están así como que ¿qué rayos está haciendo con esos temas? Pero fíjate que después yo empecé a investigar y ya pues como que le hice el conecte, ¿va? entre la Antártida y Guatemala. Guatemala es uno de los países más vulnerables a efectos del cambio climático y precisamente la Antártida es el regulador climático global. De seguro has escuchado o experimentado que en un día muy soleado y caluroso, vestirte de negro te hace sentir aún más calor y vestirte de blanco puede ser una solución para no sentirte así. Esto sucede gracias a una propiedad física que llamamos albedo. El albedo es la medida en la que una superficie refleja o absorbe la energía incidente del sol. Por ejemplo, la nieve fresca tiene un alto albedo, es decir, que refleja la energía solar en lugar de absorberla, mientras que superficies oscuras, como el asfalto, tienen un bajo albedo y absorben más de lo que reflejan. Ya te imaginarás entonces por qué la Antártida se considera un regulador climático global. El alto albedo del hielo y el más bajo albedo del océano Antártico contribuyen a la regulación climática global e impulsan las corrientes oceánicas. Y si recuerdas nuestro episodio con la meteoróloga chilena Rocío Ormazábal, las corrientes oceánicas son básicamente las que lideran nuestras corrientes atmosféricas. Si ya te dio más curiosidad y quieres saber cómo todas las condiciones climatológicas y meteorológicas están conectadas, al terminar este episodio, ve a escuchar a Rocío en nuestro episodio número 41. O sea que todo lo que pasa allá afecta acá. Entonces, ya con ese speech y con esa justificación, entonces ya como que ya empezaron a entrar al aro. Yo, como quise ir a la Antártida, es porque, fíjate, a mí no me presentó la Antártida ningún profesor, no me enteré en ninguna cartelera de la universidad, nadie me habló de una beca, nada. Yo solo tenía ese sueño de querer conocer el lugar donde se encuentra el 90% del agua dulce en estado sólido. Entonces me metí en YouTube y puse becas para la Antártida. Y me acuerdo que cabal empecé a ver un montón de videos, ¿verdad? Y me topé con un programa español que decía que por tercer año consecutivo este programa da 3 becas a estudiantes que presentan proyectos con aplicación en el continente antártico. Yo dije, eso es lo que yo necesito hacer, aplicar a un proyecto. Entonces ya lo googleé y cuando lo googleé me apareció el programa, Premios Antárticos. Entonces yo empecé a ver todo, a leer, a ver los videos. Yo me empatinaba con los videos, viéndolos una y otra vez. Ponía a mi familia a ver los videos. Mi familia me decía, no, hombre, que mira, ya tranquilo, deja de ver esos videos. Ya. Pero llegó el día donde yo dije, bueno, voy a mandar un correo a ver qué pasa, a ver si me contestan preguntando si yo puedo aplicar o cuáles son los pasos para aplicar. Nada más lo mandé así, pero yo dije, no me van a contestar. Porque era uno de esos correos de info, ¿eh? que a veces ni los leen ni nada. Y resulta de que como a la semana sí me contestaron. Y me dijeron, Ricardo, gracias por tu interés en este programa, que las bases están a punto de subirse, que está pendiente nuestras notificaciones para aplicar. Y yo dije, wow, entonces sí existe, sí es real y sí existe esa posibilidad de poder ir. Entonces así fue, apliqué y fue un proceso largo que me llevó 3 años. Hice una aplicación fallida, que mi perfil no llenaba los requisitos. Una, porque la beca era para estudiantes de último año y yo estaba en tercer año en ese entonces. Y 2, porque el tema no estaba, digamos, como que muy bien fundamentado. Y imagínate, o sea, aquí en Guatemala no había nadie que supiera del tema. Yo iba con profesores, los profesores
aunque trataban de ayudarme, yo sentía de que no cumplía yo con los requisitos que me estaban pidiendo en esa convocatoria. Así que pues la perdí la primera vez. Después este programa antártico me pedía que para que yo pudiera postular en nombre de mi universidad se debía realizar un convenio de colaboración. Entonces, imagínate, o sea, una cosa era la parte académica, ahora ya me estaban pidiendo que me metiera un convenio de colaboración. O sea, yo tenía 20 años, creo yo, cuando apliqué. Yo no sabía nada de cómo hacer eso. Entonces me decían, es que tiene que firmarlo tu rector. Imagínate, o sea, la máxima autoridad de una universidad tenía que firmar ese documento. Entonces yo lo que hacía era de que yo lo iba a buscar, ¿verdad? O sea, no te imaginas la infinidad de solicitudes para que me dieran una entrevista con el rector de aquel entonces, que ahora ya no es el mismo, y nunca me la dio. Entonces yo tenía la posibilidad de pues ya olvidar eso o irme por otra vía. Solicité a este programa español si yo podía hacer ese convenio a nivel de facultad. Pero ellos ya habían notado mi interés y que ya llevaba 2 años picándole y nada. Y hasta que dijeron que sí. Entonces ya lo hice a nivel de facultad y ahí sí debo decir de que recibí todo el apoyo del mundo de mi facultad, de mi bendita facultad que la quiero mucho, la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Y a través de ellos sí pude tener esa colaboración. Y es así como ya apliqué, digamos, como se debía. Y ya, o sea, fue un proceso largo y de repente yo recibí un correo en donde decía de que sí, se había aceptado mi solicitud y que yo había ganado la beca para una estadía de 20 días en la Antártida. Eso fue el 18 de febrero del 2013. Yo tenía 21 años en ese entonces. ¡Wow! ¿Cómo fue tu reacción en ese momento? Imagínate, yo no lo creía, o sea, yo me acuerdo que me sudaban las manos, me puse tembloroso, porque era, o sea, el sueño de mi vida por el que yo tanto había luchado toda mi carrera. O sea, te digo que yo estudié en la carrera del 2009 al 2013. Yo me enteré de la Antártida en el 2010. Estuve todo 2010, 11, 12 y finalmente el 13 fui. O sea, yo toda mi carrera la pasé enrollado en la Antártida. Y fue una emoción enorme. Me acuerdo que el tema que yo había propuesto fue un estudio de plantas. Estudiar las únicas 2 plantas endémicas que viven en la Antártida. Deschamps antártica y Colubanthus quitensis. Quizá te preguntes, ¿cómo llegaron plantas a la Antártida? Todo empezó hace más de 100 millones de años, cuando lo que hoy llamamos Antártida no se encontraba en su posición actual, aún formaba parte del supercontinente Gondwana, y su clima era un poco más hospitalario. De hecho, son fósiles de plantas los que nos han llevado a estas conclusiones, pues científicos en los últimos 3 siglos han encontrado fósiles de las mismas plantas en la Antártida, Suramérica, Tasmania, Nueva Zelanda, Madagascar y otras regiones del hemisferio sur que nos dan indicios de que todas estuvieron juntas en algún momento. Al separarse y moverse, gracias a la tectónica de placas, eventualmente la Antártida quedó aislada, se formó la corriente antártica circumpolar y su clima se volvió tan frío que todas las plantas que alguna vez conformaron un bosque templado no sobrevivieron, excepto las 2 plantas que nos menciona Ricardo, que aún sobreviven en las duras condiciones antártidas. Una de ellas es incluso parte del libro Guinness de Récords Mundiales como la planta que vive más al sur del planeta. Entonces, quien fue mi asesor fue mi gran amigo de ahora, el doctor Mervin Pérez, un biólogo de la Universidad de San Carlos. Y él fue que me dijo, mira, pues vos sabés de que la Antártida aquí no mucho la masticamos, o más bien no la masticamos, pero yo me voy a tirar al agua con vos. Y si la hacemos juntos, y si no, pues los 2 ya nos fregamos, pero vas a ver que sí, va a salir algo interesante de acá. Entonces, entre los 2 la hicimos, armamos el proyecto, la fundamentamos bien. Él me ayudó muchísimo en la parte de fundamentar qué era lo que íbamos a hacer en la Antártida. Y cuando yo le avisé, pues imagínense, se emocionó conmigo, estábamos súper felices, me dijo, viste, lo logramos y así fue. Pero sí, o sea, sí llevó un proceso largo y ayuda, porque un proyecto así en solitario no lo puedes hacer, pero cuando ya te reunís con las personas correctas que comparten la misma visión que vos, entonces es así como cuando logras levantar algo.
Qué linda historia de perseverancia y de lo bueno que puede salir del apoyo entre colegas, ¿no? Que es muy importante. Y me encanta, y qué chistoso que te decían como que, mire, ¿usted qué está haciendo aquí si Guatemala está muy lejos de la Antártica, pero España está más lejos y de ahí estaba el programa? Exacto, sí. Pero eso me lleva a otra duda, que les estaba leyendo que algo que yo no sabía, no tenía ni idea, y es esto de hay tantos países que son parte del Tratado Antártico y Guatemala es uno de los que lo ha firmado. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste este Tratado Antártico y por qué Guatemala está ahí? ¿Qué responsabilidad deberíamos de tener? Y tú tenés toda la responsabilidad encima ahorita, ¿no? Sos el único que está trabajando en eso. Sí, fíjate que yo puse un pie en la Antártida un 6 de marzo del 2013. Y cuando yo bajé del Hércules, que son los aviones militares que te llevan allá, porque no hay aviones comerciales, no hay vuelos comerciales, todo es a través del ejército, de los diferentes programas antárticos que hay. Yo vi que la bandera de Guatemala estaba ondeando, fíjate, en esa región del mundo tan inhóspita. Yo dije, ¿qué rayos hace la bandera de Guatemala acá? O sea, si yo no la traigo, ¿por qué la tienen ahí? Y no sabes que me salió, mira, yo no soy chillón, pero me salió una lágrima ahí al ver mi bandera ondeando. Entonces yo le preguntaba a una persona que estaba ahí, mire, esa bandera de Guatemala, ¿qué hace ahí? Y me dice, ¿vos sos de Guatemala? Yo le digo, sí, es que tu país forma parte del Tratado Antártico, me dijo. Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿O cómo? Entonces me dice, sí, me dice, es que aquí hay un tratado que es una herramienta política que hace que todo esto que tus ojos ven exista, que haya cooperación, que hayan muchos países acá, que este tratado pueda hacer que todo esto funcione. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que Guatemala forma parte de los 54 países que conforman el Tratado Antártico. Entonces el Tratado Antártico lo que es un instrumento político que promueve la ciencia, la paz y la cooperación internacional y prohíbe todo armamento y pruebas nucleares por parte de los militares. Entonces, yo regresé con esa cosa a Guatemala, ¿va? Yo dije, esa es la excusa, o sea, no solo de que Guatemala es muy vulnerable al cambio climático, sino que además formamos parte del Tratado Antártico. O sea, no hay excusa de por qué no podría haber actividad antártica en Guatemala. Entonces, pero para todo eso, yo me daba cuenta de que ese Tratado Antártico lo hacían valer los países a través de un organismo que coordinara la actividad antártica en los países. Y yo dije, bueno, aquí en Guatemala no hay nada. Entonces, pues yo dije, vamos a crear algo. Y así fue como me nace la idea de crear el Instituto Polar Guatemalteco, cuya visión es mantener la presencia de Guatemala en Antártida a través de la actividad antártica en el marco y en el contexto del Tratado Antártico, del cual formamos parte desde julio de 1991, imagínense. O sea, firmamos en el 91. Y yo fui en el 2013 a hacer la primera investigación que un guatemalteco hacía en nombre de una universidad guatemalteca. Pasaron 22 años para hacer valer el espíritu de lo que habíamos firmado en aquel entonces. Entonces, a partir de ahí fue donde yo dije, no, tenemos que hacer algo. Pero miren, yo les digo ahora, fundamos el IPOWA, pero para fundarlo, yo nadé en contra de la corriente, pasé frustraciones, que yo iba a tocar puertas. Yo ya llevo tocando puertas a 3 gobiernos diferentes, a sus diferentes ministerios, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues a la Secretaría, al MINEX, a la Presidencia, y todos me habían dicho, primero, pues yo estaba muy patojito, o sea, les digo, cuando yo tenía 23 años, que es desde cuando estoy haciendo esto, y me decían, no hombre, pero es que a vos te falta carrera, enfócate en tus estudios, no querés ir a estudiar algo afuera, andate y cuando regreses lo haces. Y yo decía, no, es que esto es lo que tenemos que hacer porque esto me va a dar tiempo a mí. Y si yo no empiezo ahorita, cuando yo tenga 30 años y regrese, va a ser ya muy tarde. Entonces yo voy a empezar a ver los frutos a los 40 años. Entonces, por eso les decía yo al inicio, yo vivo en el futuro siempre. Porque yo siempre como que marco mis tiempos. Yo digo, bueno, voy a empezar esto para terminarlo en esta época. Y así, pues, trata la manera de hacer lo otro que tengo pendiente, ¿va? Entonces, ha sido un proceso larguísimo. Por eso les decía también al inicio, las cosas de palacio van despacio y por eso una virtud que yo he desarrollado es la paciencia. Porque si yo soy muy impaciente en este tema antártico, créanme de que ya no estaría, yo creo que ya me hubiera muerto de un infarto o algo así. Porque sí, me han cerrado las puertas 1000 veces.
Y me han dicho, no, ¿y para qué? ¿Y esto para qué? Si esto no tiene ningún beneficio. Y es tener el speech. No, es que somos parte del tratado. No, es que el cambio climático afecta a esto. Entonces tenemos que generar nuestra propia información para prevenir los desastres que van a venir acá. Y eso les digo de que es solo la parte desde el punto de vista ambiental, porque ahora la Antártida se puede ver desde otro punto de vista. Por ejemplo, desde un punto de vista astronómico, desde un punto de vista arqueológico, desde un punto de vista de ciencia pura. O sea, la Antártida es un laboratorio natural. Y ahora que estamos haciendo todos estos temas aquí en el IPOA, es cuando ya finalmente pues las autoridades están volteando a ver un trabajo que si ustedes ven las redes sociales pareciera que lo empezamos el año pasado, pero la verdad es de que yo llevo ya 10 años dándole esto. Y hasta ahorita, después de una década de trabajo, estoy empezando a ver los frutos. Entonces, pues sí, ha sido una carrera muy sacrificada, pero es por el tema en el que a veces mi esposa me dice, pero es que ¿por qué te enfocaste en esto? O sea, ¿por qué no encontraste chance de ingeniero ambiental pues en alguna otra organización ya fresh? porque ¿Por qué complicarte? Ajá, ¿por qué te la complicaste tanto? ¿Por qué te metiste tanto a eso? Pero no sé, yo siento que tengo un llamado a eso y pues mientras esté con vida y tenga salud, pues me seguiré dedicando a esto, a ver hasta dónde llega el IPOA. Ya lo veremos en unos, no sé, una década más, a ver. Ah, qué increíble historia. Yo solo veo a Diana ahí con cara de enamorada de esta historia. Es que estoy en shock. Sí, ¿no? Y a pesar de todo lo que dijiste de querer hacer eso antes y no después, no hacer una carrera, igual fuiste a sacar una maestría entre todos estos años, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate que lo hice por dos cosas. Una, porque realmente yo quería seguir especializándome, pero dos, porque muchos líderes de instituciones públicas siempre me decían de que yo tenía que seguir abriéndome campo y tener más credibilidad. Esa es una palabra que usó uno en particular. Me dijo, ¿usted qué es? Yo en ese entonces o sea, me estaba graduando casi de la ingeniería, o sea, apenas, ¿verdad? Al final de estudiante de licenciatura. Entonces me dijeron, es que usted necesita más credibilidad, me dijo. Cuando me dijo eso, mira, yo dije, sí, qué razón tiene este señor. Entonces así fue como yo busqué irme a los Estados a sacar una maestría, pues por esa parte de la credibilidad. Y también te lo digo porque también es importante para mí como profesional, como persona, como investigador, a especializarme en algún campo. Entonces en el 2016 apliqué una beca Fulbright, que las da el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y en el 2017 me la dieron y me fui a estudiar una maestría en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Maine de 2017 a 2020. Entonces estuve ahí, pero te digo que, o sea, yo estaba en los Estados, pero pensando siempre en el IPOA, ¿no? Entonces yo creo que eso me hizo regresar al final del día. Sí, Ay, pero sí, ahí vamos. Te digo de que, mira, al final lo que uno tiene que hacer es amar lo que uno hace, porque yo estoy viendo frutos económicos del IPOA hasta el año pasado, pero yo trabajé todo esto por amor al arte durante casi 8 años y yo gastaba plata y hacía cosas para promocionar al IPOA en lo poco que podía, según mis recursos financieros, pero yo llegué al punto donde dije, no, yo sí quiero seguir en el IPOA, necesito sacar dinero de esto, necesito monetizar al IPOA. Entonces es así como nace la idea, primero de crear instalaciones físicas, que es donde yo estoy ahora, y dentro de esas instalaciones crear un centro temático, que es el Polarium. Entonces el Polarium es un centro interactivo que recrea la vida en la Antártida y está pensado para niños, para estudiantes en colegios. Entonces ahora ya tenemos la colaboración de un poquito más de 25 colegios que desde el año pasado han estado aquí con nosotros. Entonces se les da un programa educacional de formación antártica. Y lo que nosotros promovemos es la cooperación cívico-militar. Porque a la Antártida principalmente pueden entrar dos perfiles de personas. O tenés que ser científico o tenés que ser militar.
Entonces, cuando vienen los colegios acá, nosotros les damos la formación cívico-militar, porque nosotros en el IPAUA estamos muy asociados con el ejército. De hecho, en un mes vamos a empezar un curso de formación antártica para que hagamos nuestras expediciones en los próximos años. Y si tú estás en Guatemala y quieres conocer más acerca de la Antártida, puedes visitar el Polarium en Huehuetenango. Te dejamos más información sobre el Polarium, así como el curso que nos cuenta Ricardo en las notas del episodio. Entonces, con estos colegios se les dicen, bueno, ¿ustedes qué quieren ser? Y antes de entrar, ¿va? Y los niños dicen, bueno, que yo quiero ser policía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser licenciado, lo cual está excelentemente bien. Nosotros los instamos a que sigan con esas carreras porque son fundamentales en nuestra sociedad. Pero les decimos, ok, bueno, entonces ahora entremos al tour. Y la primera sección es una aurora austral. Así todo oscuro, de repente las luces empiezan a aparecer, haciendo un juego de luces. Tuvimos aquí a artistas, a escultores, a diseñadores gráficos que nos diseñaron toda esta temática. Entonces los niños se quedan así como que, wow, qué bonito y todo, y un video educacional. Después se les pasa una sección de pingüinos y glaciares. Los niños se empiezan a sentir frío, tenemos aire acondicionado, ventiladores para hacer la sensación como que están en la Antártida y todo. Y hacen el tour de 7 estaciones. Cuando salen, les hacemos la siguiente pregunta. ¿Querés seguir siendo lo que eras antes o querés cambiar de profesión? Y miren, palabra de que no ha habido un solo niño que nos diga que quiera seguir siendo lo mismo. Cuando salen, los niños quieren ser cuidadores de pingüinos, personas que estudien los hielos, quieren ser profesores que estudien rocas. O sea nos hablan de biología, de geología, de glaciología, de climatología. Nos hablan de todas esas carreras que nosotros necesitamos aquí en Guatemala. Pero me hacía el cuestionamiento un profesor y decía, mire, pero ¿de qué me sirve de que mi hijo quiera ser paleoclimatólogo si aquí en Guatemala no puede hacer eso? O sea, tendría que irse él y sería ya otra vez una mente que se nos va y que se queda aquí sin eso, guate. Entonces yo le decía, bueno, es que el IPAUA se divide, en 2 secciones. Una es la parte, digamos, educacional para colegios, que es para crear el recurso humano. Y la segunda es el IPAUA como tal, como instituto de promoción a la investigación científica. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos ya a 2 universidades que están trabajando con nosotros en el IPAUA, que están haciendo ciencia antártica. Una de ellas es la Universidad Da Vinci de Guatemala. Esta universidad también estamos por iniciar un curso, ¿verdad?, con ellos, junto con el ejército, y tienen planes ellos muy muy buenos de crear oportunidades para sus estudiantes con formación antártica. Entonces nosotros en el IPAUA lo que hacemos es crear el recurso humano y crear la logística, crear digamos, el espacio para que la ciencia que esté en las universidades puedan desarrollar sus trabajos antárticos, valga la redundancia, en la Antártida a través de la plataforma logística que nosotros ofrecemos. Es decir, el IPAUA lo que hace, por ejemplo, es coordinar las expediciones, hacer los famosos convenios de colaboración que necesitamos para poder trabajar con instituciones en el extranjero que nos dan la logística. Y tenemos planes, por ejemplo, de crear un pequeño módulo en la Antártida, pero ese módulo, por ejemplo, necesita internet. ¿Quién va a poner el internet? Necesita agua. ¿Quién va a llevar el agua ahí? Ese es el trabajo del IPAUA. Ahora, la ciencia como tal, de estudiar pingüinos, de estudiar glaciares, de estudiar las rocas, ese tipo de ciencia, esa está en las universidades. Ahorita tenemos ya 2 universidades. Queremos expandirnos a las 13 universidades que tiene el país y que ellos puedan desarrollar su ciencia, pero tener al IPAUA como esa plataforma logística, como ese trampolín que los va a llevar de Guatemala a la Antártida, sanos y salvos, y regresarlos igual, sanos y salvos. Ese es un poco de lo que estamos haciendo, que ahora pues lo digo yo muy fácil, pero olvídense, ya 10 años aquí con esto de trabajo ¡Qué duro. increíble! Sí, la verdad es que tenía muchas dudas de esto y creo que me las acabas de responder toditas. Qué impresionante, la verdad, Ricardo. Y para los otros curiosos que ya no estamos en el colegio, contanos, ¿también podemos visitar el Polarium? ¿Cómo, Yo quiero cuándo, ir. dónde? Sí, exacto. No, el Polarium es un centro familiar que estamos enfocados en los colegios, ¿verdad? Pero igual los niños han venido con sus papás y vienen también estudiantes universitarios a conocer. Entonces está abierto a todo público para hacerlos
adentrarse a un viaje al interior de la Antártida. O sea, eso es lo que queremos hacer y sí, totalmente está abierto. Por favor, cuando ustedes estén aquí en Guate, tienen que venir. Ver qué bonito. Eso es en Huehue también, ¿verdad? Esto es en Huehue, aquí fue donde lo creamos, pero no descartamos la posibilidad de abrir un segundo polarium en la capital y otros en otros departamentos. O sea, la idea es realmente que Guatemala tenga una cultura antártica. Y esto no es nuevo, o sea, si ustedes van a países sudamericanos a preguntar de la Antártida, o sea, la gente ya tiene la Antártida bien arraigada a ellos. Y eso es lo que nosotros queremos crear acá también, que la gente pueda conocer y que conozca los beneficios de que un país sea un país antártico. Entonces ese es el trabajo del IPOWA. Wow. ¿De casualidad hacen investigaciones en microbiología en la Antártida? Fíjate que sí, la Antártida, al ser un lugar tan frío, el lugar más frío del mundo, entonces es ahí donde se encuentran las bacterias extremófilas. Se han encontrado componentes en las bacterias con las cuales se pueden utilizar en la biotecnología para hacer cremas protectoras para los rayos UV, para contrarrestarlos. Oh, qué chileno. Entonces, los microbiólogos van muchos allá. Hay expediciones enteras de microbiólogos. Apúntenme para la próxima. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Digamos, en el IPOWA lo que necesitamos es de que las universidades propongan algo. Que digamos, bueno, nosotros como universidad queremos hacer un estudio de microbiología para estudiar tal componente en la Antártida. Entonces se lo presentan al IPOWA y ya nosotros con ese documento en mano ya empezamos nosotros a hacer nuestro chance, que es armar la logística. ¿Quién nos va a llevar? ¿En dónde vamos a estar allá? Porque todo es con los militares y con los programas antárticos. Entonces, teniendo ya, digamos, unos 3 proyectos, ya le decimos a los investigadores, ok, tal día salimos para la Antártida. Y entonces ya nos vamos con la logística, digamos, del IPOWA. Eso es lo que nosotros hacemos. Y sí, microbiología, biotecnología, cualquier rama de las ciencias. Todo eso es aplicable al continente blanco. Ya nos verán por ahí tal vez también. Eso mentira. Ay, no. Y hablaste mucho de que con el Polarium lo que querés es traer esas experiencias antárticas a más personas en Guatemala. Y bueno, mis preguntas son 2, una rápida y una un poquito más larga tal vez. La primera rápida es, ¿cuántas veces has ido a la Antártida ya al día de hoy? Y la un poquito más larga es, contanos qué se siente cuando llegas ahí, o por lo menos, no sé si cada vez ha sido diferente o similar, o la primera vez cuando llegaste y saliste de este avión dijiste, ¿verdad? No es por barco. Sí, el Hércules. Del Hércules, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que sentiste? Pues mira, he ido 2 veces a la Antártida, una en el 2013 y la otra este año, en 2022. Y los 9 años que hay en diferencia, no creas que fue porque no quise ir, fue porque no encontraba un medio para ir. O sea, la paciencia que les digo, o sea, hay que ser pacientes, porque otro hubiera dicho, nada, aquí no se puede ya, una vez ya, chao. Pero no, 9 años duré en regresar al continente blanco. Y la segunda, ¿qué se siente? Mira, yo creo que más que la distancia en kilómetros es esa sensación única de haber llegado al lugar más inhóspito del planeta. O sea, es la sensación de estar más allá del sur. Los antárticos le llamamos a algo que es característico de allá, que es el espíritu antártico. Y el espíritu antártico es que la pregunta que te hacen es no cómo te llamas, sino qué necesitas. Es esa camaradería, esa cooperación de sentarte en la misma mesa con muchas nacionalidades y verlos a todos con sus trajes de antárticos, ver parches de Antártida por todos lados. Mira, esa sensación de verdad que sí es re cool y a mí me encanta estar en esas sensaciones, o sea, tener ese sentimiento. Yo creo que por eso es de que la última vez esperé tanto, porque en la primera vez me traje ese espíritu antártico y fíjate que no lo había vuelto a sentir. Y cuando regresé, lo volví a sentir. Yo dije, no, sí, esto es lo mío. Entonces... súper confirmado. Es súper confirmado. Entonces sí, es esa sensación, la sensación de haber llegado a los confines del planeta. Es algo indescriptible que solo hasta que pisas el continente lo puedes sentir. Ay, ya me dio curiosidad. Ya estoy así como Sí. de, vamos. ¿Cuánta gente normalmente va en estas expediciones?
Fíjate que todo eso depende de la capacidad logística. Ponete un Hércules, tiene capacidad logística de 45 personas, pero la mitad tiene que ser personal militar porque son ellos quienes dan el apoyo logístico a los científicos. Entonces, pueden ir, por ejemplo, 4 proyectos y cada proyecto de 2 o 3 investigadores. O sea, no son muchos, son bien reducidas las plazas. Y si a eso le agregas ahora que estamos en una pandemia, estamos todavía con el COVID, las plazas se reducen más. O sea, nosotros antes de ir a la Antártida pasamos 20 días en cuarentenados en Buenos Aires. Y de todos esos que estábamos supuestos a ir, que éramos alrededor de 12 investigadores, al final fuimos como 8. Porque los otros ya no pudieron ir porque, pues, lastimosamente llevaban COVID, pero sí, las plazas sí son muy reducidas. Y eso sí, bueno, pueden haber muchos medios porque también tenés a los rompehielos, a los buques rompehielos que también tienen un poco más de capacidad. Pero sí, las expediciones pueden variar, depende de la capacidad que cada país tenga. Si pensamos, por ejemplo, en países de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina o Chile, son países que tienen mucha capacidad, Brasil también. Entonces, va a depender, ¿verdad?, de todos los asientos, digamos, o las plazas que estén disponibles. Y aparte de eso, que tenés que tener una capacitación pre-antártica. Porque no es nada más de que, sí, yo hago mi trabajo de ciencia y se lo mando ya y que me acepten y me voy. No, tienes que aprender primero qué es lo que podés o no puedes hacer, las normativas que te rigen el Tratado Antártico. También tenés el Protocolo de Madrid. Tienes que saber de que, por ejemplo, los líquenes antárticos crecen en el orden de 1 centímetro cada década. Son áreas protegidas de que no las puedes intervenir y tenés que saber cuáles son esas áreas protegidas para no poner los pies ahí sobre ellos y acabar con el ecosistema. Aparte de eso, tenés que tener una capacitación militar, ¿verdad? ¿Qué hacer en cuestiones de emergencias en casos extremos? Entonces todo eso se le llama un programa o unas jornadas de capacitación antártica, que son las que de hecho estamos por iniciar con el Ejército de Guatemala a través del Comando de Educación Superior. Y bueno, yo voy a ser uno de los expositores porque bueno, es el IPOWA quien está organizando esta actividad, pero también vamos a tener personas de afuera que nos van a capacitar de saber qué hacer y qué no hacer y cómo hacer las cosas. Y ya cuando tenés esa capacitación y la has superado con éxito, entonces ahora sí ya puedes pensar en proponer un proyecto. Entonces es un proceso. Y mira, me quedó una duda con lo de la capacidad. O sea, están las capacidades de los países y ¿depende solo de eso? Bueno, entre comillas, solo de eso. ¿O hay algún límite de cuántas personas puede haber en el continente antártico en cierto tiempo? ¿O eso nada que ver? Hay diferentes bases desplegadas en el continente. La mayor parte de las bases que están desplegadas es en la península antártica y mayormente es durante el verano, que es de diciembre a abril que los países van. Pero todo eso va a depender de los proyectos que hayan, de las actividades de mantenimiento que hay que hacerle a las bases. Realmente el tratado no limita, digamos, a un número para que las personas puedan estar, pero lo que sí limita son las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, si pensamos en la base más grande de la Antártida, que es la base McMurdo, ubicada en la Antártida Occidental, van alrededor de, más o menos, creo yo, como 1.500 personas en verano. Y en invierno se reduce más o menos como a 200. Pero es porque en el invierno se cierra, o sea, es de noche los 6 meses, no es la luz del sol durante 6 meses. Entonces, y hay un frío extremo, hay vientos huracanados y ya no entran ni aviones ni barcos. Entonces, la gente que se queda ahí tiene que invernar. Entonces, pues hacen de que solo sea en verano, digamos, que sea el movimiento. Esa es en la base más grande. Ahora, en las bases pequeñas, ahí sí son como, más o menos, podría decir que unas 60 personas en verano. Y en invierno, la dotación es como de 20 personas. Todos militares. ¡Wow! Sí. Estoy así como en shock por tantas cosas en este momento. Sí, qué loco pensar que mientras estamos aquí hablando hay gente allá. Y están sobreviviendo literalmente, porque fíjense que en la Antártida no hay manera de llevar, por ejemplo, comida fresca. Y ese es un problema, porque las personas que invernan allá, que es la dotación de 20 personas, pongamos este ejemplo,
Ellos por un año no van a probar comida fresca. No van a comer una manzana, no van a comer una naranja. Ellos van a comer durante 365 días o quizá un poco más porque el clima ya es impredecible. Y van a comer enlatados y conservas. Todo el sodio, imagínense, que se les va a ir al cuerpo. Y eso es un problema logístico. Y fundamentalmente es porque al ser un clima tan extremo, no crece nada ya. Y además, si creciera, estarías introduciendo una especie exótica al ecosistema que se quiere mantener lo más prístino posible, porque lo dicta el Tratado Antártico. Entonces, el problema es, ¿qué podemos hacer entonces para solucionar ese problema y que la dieta de la gente no sea tan mala? Entonces es aquí en donde se piensan en hacer invernaderos de hidroponía en ambientes controlados, por ejemplo. Entonces ese es un proyecto de hecho que tenemos con el IPOA, que lo queremos trabajar para solucionar ese problema, porque es un problema logístico, porque el barco llega, el rompehielos llega, te deja todo ese montón de comida y se va, y ya no regresa en un año. Entonces el jefe de base junto al chef tienen que racionar la comida y decir, bueno, es esta porción por cada tiempo, por cada miembro de la dotación acá. Y si se te acaba, ya te fregaste. Porque ¿qué vas a hacer? No puedes ir a la tienda a comprarse, ya no hay nada. Solo es hielo y una desolación y pingüinos. Entonces es ahí en donde tenés que empezar a la camaradería, ¿va? A decir, bueno, todos comemos lo mismo. Muchachos, solo es un panito para todos porque ya no hay. Si no, nos vamos a acabar y de aquí a noviembre ya no vamos a tener nada de comida. Entonces, todo eso es lo que pasa en la Antártida. Por eso es muy complejo llegar y permanecer allá. O sea, un país que tiene permanencia allá es un país que tiene una logística tremenda, tremenda. Y eso es lo que el IPOA quiere hacer. Y ya tenemos unas maneras de hacerlo, pero por eso necesitamos crear ese recurso humano que apoye la visión del IPOA para mantener nuestro país allá. Son así como los astronautas también, ¿no? Ajá, Similares, eso iba a decir. similares problemas, tal vez, ¿no? Y ya me diste más esperanzas con eso de que necesitas más gente y que si no lo logro como científica, según escucho, puedo ir como chef. Como chef, ajá. Ajá. La verdad es que estoy en shock, o sea, no sé, cabal, como decías, Rana, es compararlo con estar de astronauta en el espacio, pero está aquí, o sea, es un lugar así, aquí en la Tierra. La Antártida se utiliza como análogo para preparar futuras expediciones y exploraciones a la Luna y a Marte y a otros planetas. Hay programas antárticos espaciales y fundamentalmente es porque Marte, por ejemplo, es un planeta súper frío y la Antártida es el lugar más frío del planeta. Entonces allá se prueban mucha tecnología, muchos trajes, muchas cosas que van a servir allá. Y la otra cosa es que al ser un lugar tan aislado, se hacen test psicológicos. Y la mayoría de personas que han ido a la estación espacial se han echado al menos una expedición a la Antártida. Realmente ya nos dimos cuenta que podríamos hablar horas de esto y muchas gracias por decirnos y contarnos tanto de la Antártida. Lamentablemente ya llegamos a la hora de cerrar, entonces siempre hay dos preguntas que nos gusta hacer al final. La primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Un consejo a mi yo de 17 años, mira, yo lo que le diría es de que seguí, compadre, seguí, te va a costar un ojo y la mitad del otro, pero lo vas a conseguir. Entonces, yo le diría de que siga, de que se prepare, porque le va a costar un montón, pero que al final del día va a valer la pena. La última pregunta que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Yo creo que algo importantísimo que las personas pueden hacer es comprender la importancia de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación en nuestra sociedad. Que sean conscientes de que un país se desarrolla a medida que le invierte a la ciencia. Para esto no tenés que ser científico de universidad para entenderlo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer como guatemaltecos, como país en general,
es tener conciencia de la importancia de apostarle a la educación. Yo creo que este es un speech muy dicho, muy quemado, de que el motor de desarrollo de un país es la ciencia y la tecnología. O sea, hemos visto que los países más desarrollados, con mejor calidad de vida, tienen igual proporción a la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, y a nivel individual como profesional es de que emprendan, ¿verdad? Hay que emprender, si algo no existe hay que hacerlo. Los mejores ejemplos a nivel mundial de cómo los grandes proyectos tecnológicos y científicos han salido con éxito es cuando se une la parte privada y la parte pública, porque el gobierno no te va a hacer todo. No te va a hacer todo, y los privados necesitamos de la parte pública. Entonces, pero cuando nos unimos como mancuerna es cuando se logra el éxito. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante, promover esa participación entre el sector público y privado y el emprendimiento entre los profesionales y el público en general, de que llegue finalmente a entender el valor de lo que los investigadores hacemos para mejorar el nivel de vida que tenemos. Gracias, Ricardo, por recordarnos que está bien soñar en grande, lo lejos que la paciencia y el trabajo duro nos pueden llevar, y lo importante que es seguir nuestros intereses, aun cuando el mundo crea que vamos contracorriente. Y gracias a ti por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, seguirnos en nuestras redes sociales y contarnos, ¿te animarías a ir a la Antártida? Yo creo que nosotras sí. Ahora sí, hasta la próxima.